Entérate de todo lo que está pasando en el ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Los jueves, sábados y domingos a las 20 horas, te invitamos a ver desde nuestro canal de YouTube todas nuestras reuniones online. ¿Dónde nos encontrás? En Un Lugar Devoto. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. En Instagram en @unlugardevoto. Sumate y sé parte de Mi Iglesia, Mi Casa. La Catedral de los Milagros. Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Un lugar, tu lugar.
noches, Iglesia. Soy el pastor Carlos Power y para mí es un gusto, una oportunidad poder compartir la palabra con ustedes en esta noche y en este tiempo tan especial. Oro al Señor y anhelo profundamente que la palabra en este tiempo sea de bendición para sus vidas. Con ese espíritu y con ese ánimo estuve orando para preparar este tiempo y compartir lo que Dios me ha mostrado para traerles en esta noche conforme a su corazón para cada una de sus vidas y para la iglesia en general. Quisiera que podamos leer allí en el libro de Hechos, capítulo 27. En realidad quisiera animarles a que después puedan leer todo ese extenso capítulo 27 que está casi al final del libro de los Hechos y que narra la historia del apóstol Pablo a punto de cumplir una de las metas, de los sueños por los cuales él más oró. Y eso aparece como testimonio en sus distintas cartas, en distintas formas. Él siempre esperó, anheló y pidió al Señor la posibilidad de poder llegar a Roma. Y cuando parecía que todo era imposible, cuando parecía que todo iba a ser adverso, estaba allí en un barco navegando hasta Roma yendo a apelar al César una de las causas por las cuales había estado preso y seguía estando en prisión aún allí con guardias yendo en ese barco. Probablemente muchos de ustedes recuerden o conozcan esta historia y si no, te invito a que lo puedas leer y compartir allí en el capítulo 27 del libro de Hechos. Yo quería tomar en esta noche solamente algunos versículos para poder reflexionar juntos sobre ellos y buscar lo que Dios tenga para tu vida y para nuestra vida en este tiempo tan particular. Dice el libro de Hechos, precisamente capítulo 27, el versículo 20 dice esto. Dice, como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Me parece interesante y desafiante pensar en que la palabra de Dios, a través de cada uno de sus relatos, se vuelve tan vívida, tan especial para nuestras vidas, se encarna de tal manera en nosotros, que situaciones vividas como esta del apóstol Pablo hace miles de años atrás se vuelven espiritualmente reales y efectivas en nuestras propias vidas en este tiempo. Creo que sin lugar a dudas el mundo entero, la humanidad entera está atravesando un tiempo raro, distinto, extraño, casi podría llamar o decir justamente una tormenta perfecta, como la de la película, ¿no es cierto?, donde se conjugan varios factores que llevan a esas características. Un tiempo en el cual claramente nadie tiene un control claro, un control absoluto, en el cual nadie puede dar certezas ni confianza de lo que venga por delante. Solamente aquellos que podemos recibir una revelación y un discernimiento especial de parte de Dios. Ahora, esos tiempos de tormenta, esos tiempos de tempestad se pueden volver particularmente aún más desafiantes y más difíciles para sus hijos según las circunstancias. Cada uno de nosotros sabremos cómo estamos transitando este tiempo. ¿Cuáles son aquellos otros factores que hacen que una tormenta general se vuelva una tormenta más compleja o más perfecta, como la de esa famosa película? Y yo quisiera en esta noche animarte a reflexionar sobre cómo estás transitando este tiempo, cómo estás caminando este tiempo de la tormenta. Sea como sea que lo estés viviendo, estoy seguro que todos estamos atravesando una tormenta. Quizás por alguna razón personal, familiar o incluso ministerial, esa tormenta para tu vida, para tu familia o para tu ministerio pueda ser aún más compleja o aún más difícil. Yo quiero que pensemos juntos al menos 3 cosas que suceden cuando estas tormentas perfectas se desencadenan
sobre nuestras vidas. Lo primero que aparece allí claramente es que nosotros quedamos desorientados, perdemos la orientación, perdemos todo tipo de orientación. Las tormentas tienen esa particularidad, nos quitan el sentido de orientación. Peter Scazzero, un famoso escritor que escribió el libro Espiritualidad Emocionalmente Sana, narra en él una historia de unos granjeros del norte de los Estados Unidos que frente a las distintas tormentas que se desataban, que generalmente eran sorpresivas, precisamente producían un gran grado de desorientación, hacían que los granjeros, aún dentro de sus propios campos, dentro de sus propios terrenos, a veces se perdieran y quedaran tan confundidos que no lograban volver o regresar a sus casas cuando esas tormentas los sorprendían en el campo o incluso en el granero, que a lo mejor no quedaba tan lejos o tan distante. Entonces ellos utilizaban un método muy sencillo, pero eficaz. Ataban una soga a la puerta de sus casas y una soga al granero, y entonces en medio de la tormenta se tomaban de esa soga y se aferraban a ella hasta llegar nuevamente a la puerta de su casa. Lo peor que nos puede suceder en medio de tiempos de tormenta es que nos desorientemos, es que tomemos decisiones equivocadas en función de nuestras emociones, de nuestros sentimientos o de nuestra desorientación, que generalmente nos lleva a la desesperación. Por eso, en esta noche yo quisiera que podamos pensar juntos qué cosas Dios nos permite vivir y qué herramientas Dios nos da en medio de las peores tormentas o tempestades que nos toque atravesar en nuestras vidas. Lo segundo que producen las tormentas también es desaliento. Desorientación, por un lado, pero también desaliento, por otro lado. Desaliento es además perder el ánimo, perder las fuerzas. Si se prestan atención, es perder el aliento, desaliento. La Biblia utiliza la palabra aliento como una palabra sinónima y tiene que ver precisamente con el soplo del Espíritu en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en medio de las tormentas, muchas veces, sin darnos cuenta, perdemos el soplo del aliento del Espíritu en nuestras vidas. No solo lo que nos da vida, sino lo que nos orienta y lo que nos enciende y nos moviliza como hijos de Dios, porque el Espíritu Santo es el motor de nuestra vida espiritual como hijos de Dios. Pero en medio de las tormentas suele suceder que también nos desalentamos, perdemos el aliento y nuevamente quedamos expuestos a decisiones que no vienen del Espíritu, sino que vienen o de la carne o justamente de nuestro desánimo o aún del propio enemigo que aprovecha para susurrarnos cosas que no vienen de parte de Dios. Y lo tercero que sucede en medio de las tormentas es que nos quedamos sin palabras. Uno en medio de las tormentas puede gritar, puede hacer lo que quiera, pero generalmente sus palabras no tienen alcance. Se pierden. Uno puede gritar y gritar y sin embargo es tan fuerte lo que está sucediendo a nuestro alrededor que pareciera que nuestras palabras, las que otras veces quizás nos sirvieron, nos animaron, en las cuales nos empoderamos, pierden fuerza y pierden vigor. Esta es la situación que rodeaba allí a esa tripulación, allí a la gente que estaba junto con el apóstol Pablo y que viajaban allí todos con destino a Roma. Y yo quisiera mencionar en esta noche 3 cosas de parte de Dios que anhelo profundamente sean de bendición para tu vida. 3 cosas que seguramente te van a ayudar a salir de las tormentas perfectas de tu vida. Quizás como la que te esté tocando atravesar en este tiempo. La primera, y que la encontramos precisamente en el propio testimonio del apóstol Pablo.
La primera que encontramos allí es que aún en las peores tempestades, aún en las peores tormentas, los hijos de Dios sabemos a dónde nos dirigimos. Sabemos a dónde vamos. Sabemos a dónde o cuál es nuestro destino final. Pablo tenía esa certeza porque el Espíritu Santo la había puesto en su corazón desde hace mucho tiempo. Él sabía y lo expresaba de distintas formas que él iba a llegar a Roma. Y vos y yo, cada uno de los que somos parte del pueblo de Dios, sabemos que Dios nos ha dado un puerto de destino, nos ha dado un lugar de propósito, ha sembrado en tu corazón, en tus pensamientos, en tu espíritu, un lugar donde vas a llegar. Y es muy importante que en medio de las tormentas te aferres a esa palabra, te aferres a esa promesa que Dios ya sembró en tu vida, te aferres a eso que Dios ya estableció y que ya te mostró. Aún en las peores circunstancias, los hijos de Dios tenemos las mejores convicciones, promesas sembradas de parte de Dios en nuestras vidas. Pablo tenía en claro esto, sabía, y dice incluso el texto que en el medio de esa travesía habían llegado a buenos puertos, habían llegado a buenos puertos. Y acá quisiera hacer un pequeño paréntesis. Muchas veces en nuestras travesías o en nuestras tormentas, Dios nos lleva a buenos puertos. Pero allí, estando en esos buenos puertos, sin embargo, decidieron seguir adelante. Aún contra todo pronóstico decidieron seguir adelante. Yo creo que la peor terquedad que podemos tener los hijos de Dios es que cuando Dios nos detiene en medio de una tormenta, nosotros queremos seguir adelante con nuestra fuerza. No tiene sentido, querido hermano, querida hermana, seguir adelante con nuestras fuerzas en las tormentas en las cuales Dios mismo nos detiene. Cuando Dios hace un parate es porque Él quiere que vos te detengas allí, que acampes delante de su presencia, que recibas dirección de parte de Él, que renueves tus fuerzas y que comiences nuevamente tu travesía. Sin embargo, no fue así la historia de esta embarcación. Ellos llegaron a buenos puertos, pero decidieron seguir adelante en sus fuerzas. Confiaron en la habilidad del capitán, confiaron en la palabra del centurión, no confiaron en la palabra de Dios. Cuando Dios dice que debemos detenernos, tenemos que detenernos. Lo peor que podemos hacer es avanzar en nuestras fuerzas cuando Dios nos llama a detenernos en medio de nuestras tormentas. Aún así, el relato sigue contando justamente que la tormenta les alejó de la costa. Nuevamente, habían llegado a buenos puertos, pero la tormenta otra vez les llevó la barca a la profundidad. Aquí encuentro también algo extraordinario para que podamos reflexionar juntos. Cuando Dios te lleva a la profundidad, es porque entre tantas otras cosas que seguramente nos está revelando en este tiempo a todos los hijos de Dios, pero quizás particularmente a vos, querida y amada iglesia, es que Dios quiere llevarte a aguas profundas. Y una de las cosas que suceden en las aguas profundas es que nosotros perdemos el control. Ya no depende de lo que nosotros podemos hacer. Mientras estamos en la orilla, podemos subir los pies de la barca, bajar cuando queremos, podemos tener el control de las velas, podemos manejar el timón, pero en la profundidad y en medio de la tormenta, la barca realmente está bajo el control de Dios. Algo similar experimentaron los discípulos, ¿no es cierto? En 2 ocasiones
Todos conocemos ese relato y sabemos que en las dos ocasiones tuvo que intervenir el Señor, porque ellos no tenían el control. Otra vez, en la profundidad, cuando Dios nos lleva a la profundidad, es porque quiere que experimentemos en carne propia lo que significa perder el control. Lo que significa buscar que Él tome deliberadamente el control de la barca en medio de la situación. El control de tu vida, el control de mi vida, de tu familia, de tu ministerio, que en definitiva todas esas cosas, ninguna son nuestras. Dios te dio la vida, Dios te dio la familia y Dios te dio el ministerio. Así que es lógico que Él quiera tomar el control. Es bueno que Él quiera tomar el control. Y allí en la profundidad, cuando no hacemos pie, allí es donde Dios toma el control. Una de las cosas que me encanta pensar es que justamente cuando estamos allí en la profundidad es cuando lo que nos alienta es saber que Dios nos dijo que íbamos a cumplir el propósito con el cual nos llamó. La Biblia está llena de promesas en las cuales el Señor revela que Él cumplirá sus propósitos en nuestras vidas. Hermano, hermana, Dios va a cumplir sus propósitos en tu vida. Querida iglesia, sos del Señor y Dios va a cumplir los propósitos en tu vida, en la iglesia y en el ministerio. Por eso es tan importante, el apóstol Pablo lo decía de esta manera, dice, dejando atrás las cosas, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Prosigo a la meta. Las tormentas no nos tienen que desenfocar de la meta que Dios nos dio. Y aun cuando nosotros no podamos hacer nada, aun cuando tengamos que quedar quietos y tenemos que darle el control a Él, no tenemos que perder de vista la meta que Él nos dio. Fíjense el ejemplo del Señor Jesús. Fíjense, es tremendo, me encanta la palabra cuando dice que el Señor Jesús dice, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreció la vergüenza o el oprobio. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era ese gozo? Saber que había una meta, que la cruz era solamente la tormenta por la cual tenía que atravesar para cumplir la meta que el Padre le había encomendado, para cumplir la meta para la cual Él estuvo aquí en medio nuestro y para la cual nos abrió la puerta de los cielos. Tenía tanto gozo de saber que iba a cumplir esa meta que atravesó la cruz, menospreció la vergüenza, teniendo gozo delante de todos. La meta que Dios preparó para tu vida tiene que ser el gozo de lo que te mueva en medio de las tormentas. Primer principio entonces, en medio de las tormentas tenemos la posibilidad de mantener intacta y poner claramente en nuestra cabeza la meta que el Señor nos mostró que íbamos a alcanzar. Para Pablo era Roma, para el Señor Jesús era la resurrección y la vida, y para vos es el propósito, el llamado, la tarea que el Señor te encomendó. En segundo lugar, déjenme leer un poquito más porque quedé allí con ese primer versículo y nos perdimos un poquito en la historia. Déjenme leer cómo sigue, versículos 22 al 24. Dice así este relato. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador. Ahí estaba el propósito. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. ¡Wow!
Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Y déjenme subrayar esta palabra esta mañana y decirle esto. Ánimo, hermanos, confío en que sucederá tal y como el Señor se nos está diciendo en esta noche. En segundo lugar, entonces, en las peores tempestades o tormentas, tenemos palabra de Dios. Palabra de Dios. Te pueden fallar cualquier otra cosa. Te puede fallar la guía, el barco, lo que sea, pero nunca vas a quedar sin palabra. Algunas cosas de este texto, ¿no es cierto? Interesante. Porque la palabra dice, cobren ánimo. Ninguno de ustedes perderá la vida. Querido hermano, querida hermana, las tormentas que nos tocan atravesar para los hijos de Dios significan que no vamos a perder la vida. No vas a perder la vida en esta tormenta. A menos que te tires por la borda del barco y decidas sacrificarte, no vas a perder la vida. El Señor te garantiza no solo la vida eterna, sino que vas a atravesar la tormenta y vas a salir vivificado de esta tormenta. No vas a perder la vida. Cobra ánimo, dice. Cobra ánimo. Y de una vez que uno ya sabe y tiene la garantía de Dios, todo lo demás se vuelve secundario. Son detalles que hay que atravesar. Bueno, acá tuvieron que atravesar varios días y varias noches sin ver ni el sol ni las estrellas. Tremendo, ¿no es cierto? Pero había ánimo en el corazón de Pablo. Ánimo, querido hermano, querida hermana. Es justamente lo contrario a lo que decíamos al principio, al desaliento. Cuando hay palabra de Dios, cobramos ánimo. Yo sé que Dios te va a dar palabra en este tiempo. Quizás te la esté dando en esta noche. Quizás te la haya dado en estos días. Quizás te la dé en este tiempo. Pero vas a recibir palabra de Dios que te va a dar ánimo. Interesante. Dice que no vas a perder la vida. Sin embargo, dice el texto, que se perderá el barco. Se perderá el barco. Consecuencias de haber seguido adelante cuando Dios dijo deténganse cuando había buenos puertos. Consecuencias. Las tormentas, muchas veces, cuando tomamos malas decisiones, traen consecuencias. Consecuencias de pérdidas, incluso de pérdidas importantes. Pérdidas importantes. Nadie dijo que al Señor Jesús la cruz no le iba a causar pérdida, o a Pablo no le iba a causar pérdida, o a vos esta vida y transitar esta tormenta no te cause pérdida. Me encantaría decirte que todo va a andar bien, que no vas a perder absolutamente nada. Dios quiera que sea así. Pero lo que significan estas pérdidas es que son justamente cosas que no te van a servir para lo que Dios quiere. Cosas secundarias, complementarias. El barco no tenía nada que ver con el propósito que Dios tenía para Pablo. Nada que ver. Y probablemente en medio de este tiempo, como muchas iglesias también lo estamos viendo, en medio de esta tormenta o en medio de tus propias tormentas, pierdas cosas que para vos eran muy valiosas, quizás eran centrales, importantes en tu vida, pero que Dios te dice, ya no tienen valor para lo que yo quiero hacer con vos. Ya no tienen valor para lo que quiero hacer con vos. No te aferres a las barcas, no te aferres a las cosas que Dios ha decidido quitar. Aférrate a la vida que Dios quiere darte. Sigue diciendo este relato que Dios habló. En ocasiones Dios puede hablarte de maneras tan diversas, ¿no es cierto? En ocasiones Dios puede
como en este caso, Dios puede hablarte directamente, puede hablarte a través de su palabra, o puede enviarte un mensajero, como en este caso un ángel. Bueno, yo no pretendo ser un ángel en esta noche, pero sí un mensajero. Y si hay algo de esta palabra de Dios que es para tu vida, yo te animo a que la tomes, a que la tomes. Y probablemente vas a tener mensajeros en este tiempo, personas, hermanos, o la propia palabra de Dios que te va a estar guiando y dando palabra de guía para tu vida. Es importante escuchar la voz de Dios en medio de las tormentas, pero es un ejercicio espiritual. Es un ejercicio profundamente espiritual. Es difícil escuchar la voz de Dios en medio de tanto ruido, de tantas circunstancias, en medio de desaliento, en medio de la desesperación, de querer tomar cosas, tomar decisiones, de querer tener el control. Allí es donde necesitamos afinar nuestro oído espiritual, el discernimiento que Dios ya nos ha dado para poder escuchar su voz. Esa voz que tantas veces te guió, quizás en los momentos apacibles, en los tiempos tranquilos de tu vida, también te quiere guiar en medio de la tormenta. Fue necesario para los discípulos en aquel entonces, en aquella tormenta, escuchar la voz de Jesús que venía caminando hacia ellos en medio de las aguas, cuando ni siquiera le reconocían y creían que era un fantasma. Quizás el Señor te está hablando y hablando y hablando en medio de esta tormenta. Por favor, agudiza tu oído espiritual, escúchalo a Él. Escucha lo que Él tiene que decirte. Calma tus pensamientos, tus emociones y escuchar la voz de Dios. Es tremendo lo que Dios dice. En primer lugar dice, no tengas miedo. No tengas miedo. Esta expresión aparece 365 veces en la palabra de Dios. Alguien dijo alguna vez que es suficiente tener un versículo cada día del año para que el Señor te diga siempre lo mismo. No temas, no temas, no temas, no temas. Porque Dios está al control. Aunque el temor nos paralice, aunque el temor nos genere ansiedad, aunque el temor nos lleve a tomar las decisiones más locas, Dios dice, no temas, no temas. Y después, justamente, abre los ojos en medio de la oscuridad. Es increíble, ¿eh? Pero te habrá pasado muchas veces. Cuando Dios habla, todo se ilumina. ¿O no es así? ¿Cuántas veces que recibiste palabra de Dios dijiste, aquí está, este es el horizonte, el panorama, lo que necesitaba ver, y aunque todavía no llegaste, ya está. Ya está. Haber escuchado la palabra de Dios fue suficiente para que Pablo se afirmara, se levantara y empezara a tomar decisiones correctas. Aunque todavía el barco estaba en medio de la tormenta y aunque aún iba a naufragar y aunque aún se iban a perder cosas, ya había seguridad en su corazón. Y eso es lo que la palabra de Dios produce en tu vida. Una vez que Dios te habló, ya está, ya está. Puede venir, puede seguir arreciando la tormenta, pueden seguir sucediendo cosas, pero ya tenés lo que necesitas. La palabra directiva, profética de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu ministerio, más allá de la tormenta. Y lo tercero, lo último que quiero compartirte en esta noche. Fíjate qué extraordinario, ¿no? Después de que Pablo logra en primer lugar reconocer y saber que había una meta que Dios ya le había dicho que iba a alcanzar más allá de la tormenta. Una vez que además en medio de la tormenta recibe palabra de Dios, sucede algo extraordinario que yo te quiero animar en esta noche. Si ya pasaron estas dos cosas, o si te van a pasar en este tiempo, primero que Dios te va a recordar la meta que puso para tu vida, tu llamado, tu ministerio, tu familia. Segundo, que Dios te va a dar palabra para que vos transites este tiempo. Lo tercero que quiero que veas en este texto, y quiero animarte, hermano y hermana querida,
a que lo vivas, es que aquellos que están en medio de tempestades, pero han recibido estas dos cosas, aún tienen la capacidad de bendecir a todos los que los rodean. Esto es lo que hizo Pablo. Bendijo a todos los que estaban a su alrededor. Pueden ser de bendición para los que están a su alrededor. Pueden darles palabra de guía, palabra de aliento. Pueden transformar su tormenta en algo extraordinario. En medio de las pruebas, Dios quiere utilizarte para bendecir a otros. Dios quiere utilizarte para guiar, para contener, para cuidar, para animar, para amar a otros. Esto es fundamental. En medio de las tormentas se necesitan personas que no confundan más, que no traigan todavía mayor tormenta ni confusión, sino todo lo contrario, que sepan traer paz, sosiego, amor, ánimo, bendición y no maldición. Eso es lo que Dios quiere soltar desde tu boca. Las tormentas más terribles pueden transformarse en las mejores bendiciones de parte de Dios para la vida de otros, incluso en las peores tormentas. Hace algunos años atrás, en nuestra iglesia, un grupo de hermanos, 5 hermanos, contrajeron cáncer a la vez. Y fue un golpe terrible para la congregación. Pero Dios trajo palabras, su Espíritu trajo palabras sobre sus vidas. Y entendieron que tenían que comenzar a hacer de esa enfermedad, de esa tormenta, algo de bendición para otros. Y comenzaron allí un grupo para pacientes oncológicos que se llamaba Cada Día Una Oportunidad. Tiene casi 20 años el ministerio. Los 5 hermanos todavía están con vida y durante estos 20 años han sido de bendición para muchísimas personas. Quiero decirte, querido hermano, querida hermana, si estás atravesando un tiempo de tormenta, Dios quiere que seas de bendición para otros. Cuidado, amor, bendición, protección. Querida iglesia, queridos hermanos, déjenme orar por cada uno de ustedes para que esta palabra se imparta con poder sobre aquellos que quieran tomarla. Así que allí donde estés, en intimidad con el Señor, si entendés que esta palabra es para tu vida, solo si entendés que es para tu vida, levanta tu mano allí donde estés y yo quiero orar por vos. Señor y Dios, en el nombre de Jesús, te ruego, bendito Dios, que esta palabra se imparta con poder, Señor, sobre la vida de cada uno de los que en este momento la están recibiendo para sí. Señor, que en medio de las tormentas que puedan estar atravesando, Señor, tú les des convicción de la meta, Señor, a la cual estás guiando. Les des palabra fresca, viva y poderosa y les ayudes a ser de bendición para otros. Señor, que esta palabra sea profundamente espiritual. Sopla ahora, Espíritu Santo, sobre cada una de sus vidas y imparte esta palabra con poder para que no solamente quede retenida en la mente o en los oídos, sino que se vuelva poderosa en hechos del Espíritu. Bendito seas, oh Dios, en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Querida iglesia, que Dios les bendiga. Un abrazo muy grande y bueno, que esta palabra anhelo que sea de tremenda bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar
Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedes hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Entérate de todo lo que está pasando en el ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Los jueves, sábados y domingos a las 20 horas, te invitamos a ver desde nuestro canal de YouTube todas nuestras reuniones online. ¿Dónde nos encontrás? En Un Lugar Devoto. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. En Instagram en @unlugardevoto. Sumate y sé parte de Mi Iglesia, Mi Casa. La Catedral de los Milagros. Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús.
un lugar, tu lugar.